En esta segunda parte de la unidad 4 vamos a repasar lo que son las leyes de Faraday. Michael Faraday fue un físico británico que estudió electromagnetismo y la electroquímica en el Reino Unido entre 1791 y 1862, ocurrió su vida. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. Cualquier cosa que quieran chusmear acerca de Michael Faraday, ahí les dejo el link en Wikipedia, muy interesante. ¿Y qué fue lo que dijo Faraday? ¿Qué leyes planteó? Bueno, lo que dice Faraday es que la cantidad de cambio químico que produce en una corriente eléctrica en una cantidad disuelta o depositada es proporcional a la cantidad de electricidad pasada en ese sistema, ¿sí? Y que las cantidades depositadas dentro de ese sistema por la misma cantidad de electricidad son proporcionales a sus pesos químicos equivalentes. Es decir, que lo que estudió fue la cantidad de cambio químico y la cantidad de diferentes sustancias depositadas o disueltas por una determinada cantidad de electricidad, e hizo una relación entre las diferentes sustancias, ¿sí? Y planteó, o se definió, un número que se llama Faraday, que es un mol de electrones que produce la oxidación de un equivalente de sustancia, no un equivalente gramo, y bueno, ahí después vamos a ver estas ecuaciones en donde el peso equivalente es igual al peso molecular dividido el número de electrones, y el número de equivalentes es la masa de la sustancia dividido el peso equivalente. Entonces, las leyes de Faraday que planteó fueron tres. Una, que el metal depositado en un determinado tiempo es proporcional a la corriente, ¿sí? Que dice que a corriente constante el peso del metal depositado es proporcional al tiempo en que ocurre la electrólisis. Y también a corriente constante y a un determinado tiempo, los pesos de los metales depositados son proporcionales a su peso equivalente. Entonces, con todas estas ecuaciones, en todas estas experiencias que él hizo, pudo derivar una expresión en la que me permite calcular cuánto es el peso depositado de acuerdo a una determinada corriente, a un determinado tiempo, a un determinado peso molecular, obviamente que depende de la sustancia depositada, sobre, y ahí definió el número de Faraday, y N, que es la cantidad de electrones intercambiados, ¿sí? O el número de valencia. En ese sentido también tenemos que refrescar qué son los electrolitos y la ley de Ohm. Los electrolitos son cualquier líquido en el que exista un libre movimiento de iones y que conduzca la electricidad como consecuencia de ese movimiento de iones. Estas soluciones, al igual que los conductores metálicos, obedecen la ley de Ohm, en la que dice que la fuerza electromotriz, expresada en volts, es igual a la intensidad de corriente por la resistencia del conductor. Entonces, la fuerza electromotriz de una pila se calcula como la diferencia de voltaje entre el cátodo y el ánodo, y nos da una idea de cuál es la tendencia que tiene la reacción a producirse. Ahí volvemos de nuevo con las diferencias. Las celdas galvánicas, recuerden que tienen una reacción química espontánea, tienen un FEM, o sea, una fuerza electromotriz con signo positivo. Recuerden que tienen un delta G negativo y un FEM positivo, y las celdas electrolíticas o células electrolíticas tienen una reacción química no espontánea. Recuerden que es donde se le está aplicando voltaje para que ocurra una reacción química, y la fuerza electromotriz tiene signo negativo. Recuerden que las celdas electrolíticas también el delta G es positivo. Entonces, como la fuerza electromotriz es difícil de calcular,
lo que conviene es disponer de potenciales para cada semirreacción que ocurra en cada una de las zonas de la celda, ya sea galvánica o electrolítica, y combinando estos potenciales de cada una de las semirreacciones que ocurren, ya sea en el cátodo o en el ánodo, obtendríamos la fuerza electromotriz de la pila. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no podemos medir valores de voltaje absoluto, sino que tenemos que medir diferencias de voltaje, ¿sí? No podemos medir voltajes absolutos, sino diferencias de voltaje. Entonces, lo que se hace es probarlo siempre con un electrodo de referencia a cada una de las semirreacciones. Entonces, se escoge un electrodo de referencia que se le asigna el potencial cero, y ese es el electrodo normal de hidrógeno que tiene una FEM igual a 0. Entonces, por un lado, recuerden que habíamos visto acá algo parecido, acá tenemos el electrodo de referencia y nuestro electrodo de trabajo. Si cambiamos el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia siempre es el mismo, que es el de hidrógeno, entonces vamos a poder calcular la fuerza electromotriz, o sea, la potencial de este electrodo de trabajo. Bueno, acá están las reacciones que ocurren en el electrodo normal de trabajo. Todos los potenciales estándares de los diferentes semisistemas están medidos frente a este electrodo, que es el electrodo normal de hidrógeno, que siempre se comporta como ánodo. Entonces, fíjense qué es lo que pasa acá, si colocamos, por ejemplo, un electrodo, un electrodo de referencia de cobre, ¿sí? Fíjense que ponemos una chapita de cobre, y lo que está pasando es que el cobre 2 pasa a depositarse sobre esta superficie. Entonces, el electrodo, hay un potencial, digamos, de reducción, en donde el cobre pasa de 2 más a 0, el cobre se está reduciendo, y el valor que, considerando que el valor del voltaje de este electrodo de referencia es 0, consideramos que lo que se mide acá es la fuerza electromotriz. En este caso, la fuerza electromotriz de reducción del cobre 2 más al cobre 0. Y esta es la tablita, bueno, ahí tenemos otro valor de referencia, bueno, esta es la reducción del zinc, que en realidad es la oxidación del zinc, pero siempre se colocan los potenciales de reducción. El potencial de reducción, recuerden que el potencial de oxidación tiene diferente signo que el potencial de reducción. Yo le cambio el signo al potencial de oxidación y voy a tener el potencial de reducción del zinc 2 más al zinc 0. Estos potenciales de reducción son los que nosotros encontramos en la tabla periódica, en la parte de atrás, la tabla periódica común y corriente que nosotros tenemos en casa. En la parte de atrás está la serie electroquímica, donde se tabulan los potenciales de reducción de todas esas semirreacciones, en donde en la parte alta de la tabla vamos a tener los potenciales de reducción que son sumamente negativos, fíjense el litio, por ejemplo, que son aquellos que tienen gran tendencia a oxidarse, ¿sí? a funcionar como reductor fuerte, ¿sí? Entonces, si tienen tendencia a oxidarse, entonces son fuertes reductores, que por lo general, bueno, fíjense que si nosotros vemos son los alcalinotérreos, ¿sí? Que son aquellos que tienen una alta tendencia a perder electrones, porque están ubicados justamente en la parte de, que tienen, digamos, en su última órbita, 1 o 2 electrones, que, bueno, que les hace, que tienen facilidad para perderlos, ¿sí? Para configurarse como el gas noble,
más cercano, que es, digamos, lo que pretenden, digamos, en una configuración muy estable, es llegar a una configuración del gas noble. Entonces, al perder esos electrones, los alcalino-térreos tienen una configuración electrónica similar a su gas noble más cercano, y eso hace que sean reductores fuertes. Los que se encuentran en la parte de la tabla baja, en la parte baja de la tabla, tienen gran tendencia a reducirse, es decir, son oxidantes fuertes. Son aquellos que tienen poca cantidad en realidad, 6 o 7 electrones en su última órbita, y lo que tratan de hacer es de ganar esos electrones para completar la regla del octeto, para completar, digamos, la configuración electrónica del gas noble más cercano. Entonces tienen una tendencia a captar todos los electrones que anden dando vueltas por allí, por lo tanto tienen gran tendencia a reducirse y a oxidar todo lo que ande dando vueltas a su alrededor. Bueno, ahí está la explicación, es solamente esta parte como para que tengan una ayuda en memoria de lo que acabo de decir. Y bueno, ahí hay un cálculo de una fuerza electromotriz de una pila, en donde dice, una pila consta de un electrodo de magnesio introducido en una disolución de 1 molar de nitrato de magnesio, y un electrodo de plata en solución de 1 molar de nitrato de plata. ¿Qué electrodo actuará de cátodo y de ánodo, y cuál será el voltaje de la pila correspondiente? Fíjense que recordemos que el proceso de reducción ocurre en el cátodo y el proceso de oxidación ocurre en el ánodo. Entonces lo que vamos a hacer es ver cuál es la especie que se reduce, y la especie que se reduce obviamente es la que tiene mayor potencial de reducción. Vamos a ver el par plata, plata más plata, y el magnesio más 2 magnesio. Fíjense que acá la plata tiene un potencial de reducción de 0,8. Creo que lo puse acá. Y el magnesio tiene un potencial de reducción de menos 2,37. O sea que entre estos dos, el que tiene mayor potencial para reducirse es la plata. Entonces, la que se va a reducir va a ser la plata, y es la que va a estar ocupando, digamos, el lugar de cátodo, ¿sí? Entonces, planteamos la ecuación en forma de reducción, y recordemos que si la plata es la que se está reduciendo, entonces la que se está oxidando, o la especie que se está oxidando, es el magnesio, ¿sí? Fíjense que el magnesio pasa de 0 a 2 más, lo cual significa que está aumentando su estado de oxidación, se está oxidando. Y ese va a ser el que va a cumplir la función de ánodo. Entonces, planteamos la función, la reacción de reducción, y planteamos la reacción de oxidación del magnesio, ¿sí? Y ahora recordamos de nuevo, el potencial de oxidación es el inverso al potencial de reducción. La tabla me decía que el potencial de reducción, del magnesio es menos 2,37. O sea que el potencial de oxidación va a ser más 2,37, porque es la inversa, ¿sí? La inversa del signo. Entonces, hacemos, digamos, un balance de cargas. Fíjense que acá vamos a tener que, para que sea balanceado y se pueda simplificar la cantidad de electrones que intercambian, tiene que haber 2 de las primeras reacciones, ¿sí? Para que acá sea 2 electrones, y cuando los sume me queden los 2 electrones acá para que pueda simplificarlos. Entonces toda esta ecuación va a estar multiplicada por 2. Entonces, como reactivos tenemos 2 iones plata, más 2 electrones, más 2 iones magnesio. Y como productos vamos a tener 2 iones plata, un ion de magnesio y 2 electrones. Los 2 electrones, cuando se plantean acá, se van a simplificar, y nos queda esta ecuación que es la que va a estar ocurriendo. Y el voltaje de la pila es el
potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Entonces hacemos esa resta y nos queda que la fuerza electromotriz de esta pila es 3,12. Así tenemos la bibliografía que hemos utilizado para esta parte, y bueno, en un ratito subo la segunda parte de este tema.